Geoprocesamiento de datos raster. Vamos a verificar a continuación algunos procesamientos que se encuentran asociados a este tipo de datos grillados, a este tipo de datos que se expresan a través de píxeles. Comenzaremos con el geoprocesamiento denominado resampleo. Cuando nosotros estamos haciendo un resampleo o resample, como se conoce en inglés, lo que estamos haciendo es básicamente una alteración de la resolución espacial. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos un raster determinado, un raster input, que luego de un proceso de resampleo va a pasar a visualizarse de esta manera. Lo que salta a la vista es precisamente el tamaño del píxel que se ha alterado. Vemos que acá tiene una distancia, un tamaño determinado este píxel, y luego vas a tener un tamaño mucho mayor, por ende se está disminuyendo la resolución espacial. Entonces, en este proceso había una generalización evidente. Podemos notar que los 9 primeros píxeles de esta sección, de este input, ahora pasan a ser generalizados por un solo píxel en el output o en el resultado, como podemos notar. Podemos hacer también el proceso contrario. Cuando nosotros necesitamos más resolución, evidentemente podemos disminuir el tamaño del píxel siguiendo algunos criterios, como por ejemplo un criterio de vecindad entre algunos píxeles con valor conocido. Podemos seguir un criterio también, por ejemplo, de mayoría, porque nosotros podemos notar aquí de que este píxel precisamente adopta el valor de 1. ¿Por qué? Porque dentro de estos 9 píxeles es el que se encuentra con mayor frecuencia, es el que predomina. Lo propio también con este píxel número 2. Dentro de estos 9 es el que más aparece, y también con este número 6. Ya es el que más aparece. Eso sería, por ejemplo, un criterio. Otro criterio, por ejemplo, podría ser cuando le estamos ponderando algunos valores con más importancia que otros. Evidentemente, si usamos ese criterio, podemos de repente decir que este 3 pesa mucho más que el 1. De repente podría ser en la proporción de 3 a 1 o de 5 a 1. Entonces, evidentemente, ahí el píxel resultante tendría que tener otro valor, como en vez de 1, a pesar de ser mayoría, tendría que ser 3. Entonces, en resumen, un resampleo es alterar el tamaño del píxel, alterar la resolución espacial, siguiendo un criterio determinado. Esto lo vamos a usar por diferentes motivos. Cuando nosotros queremos de repente disminuir el tamaño del raster que estamos utilizando, por ejemplo, si hacemos este proceso de menor tamaño a mayor tamaño, evidentemente la información en formato TIFF, en formato .jp2 o sea el que estemos usando, va a disminuir el tamaño, porque precisamente ya estamos generalizando información y ya no estamos necesitando tanto detalle. Entonces ese podría ser, por ejemplo, un motivo que nos lleve, ¿no?, a poder usar este comando de resampleo. El siguiente procesamiento, que es muy importante, de hecho se denomina reclasificación. Cuando nosotros estamos cambiando un criterio para poder abordar una información que me está presentando el raster. Por ejemplo, nosotros tenemos un raster de entrada, un raster de input, que va a pasar por un proceso de reclasificación. O sea, vamos a definir algunos umbrales bajo un criterio determinado para poder tener un raster output, un raster resultante. Entonces acá nosotros tenemos información que podría estar asociada, como sabemos, en un todo TIFF o en todo raster. Puede estar asociada a temperatura, podríamos estar asociando a alturas, podríamos estar asociando a, bueno, en general, hasta densidad poblacional, entre otros tipos de parámetros. Entonces, vamos a asumir, para poder entender este procesamiento de reclasificación, que no es más que un cambio de enfoque, un cambio de criterio. Vamos a asumir de que este raster es de temperatura, por ejemplo. Entonces tenemos que, bueno, no me puedo acercar más, pero creo que sí se visualiza que hay algunos píxeles que tienen valor 3. Por lo tanto, dentro del territorio del área de estudio, toda el área que se encuentra dentro de este píxel, considerando su tamaño, va a tener una temperatura de 3. Lo propio con el de acá va a tener 19, obviamente exagerando, porque no tiene sentido que cambien tan bruscamente de temperatura estando tan cerca.
el de acá va a tener 1, el de acá temperatura 6 y 6. Entonces, esta es información que ha sido de repente obtenida por un sensor satelital, por ejemplo, en la cual se encuentra así, digamos, proviniendo de la fuente. No se ha hecho ningún cambio, simplemente se está visualizando y analizando en un primer momento. Pero siguiendo justamente con ese análisis, podemos comentar de que acá podemos establecer unos nuevos umbrales, de repente asociados a vulnerabilidad. Así en un análisis súper a grosso modo, ¿no? Porque obviamente la vulnerabilidad depende de muchos más factores. Pero acá, para entender este procesamiento, vamos a asumir que la vulnerabilidad tan solo depende de la temperatura. Entonces podemos comentar, por ejemplo, de que estableciendo un nuevo umbral, podemos decir de que todas las zonas o todos los píxeles que se encuentren entre valores de 1 a 3 van a tener una vulnerabilidad de 5, o sea, una vulnerabilidad alta. Los que se encuentren entre 3 a 7 van a tener una vulnerabilidad de 3. Y los que se encuentren entre 7 a 8 van a tener una vulnerabilidad de 1. Entonces, como podemos notar en estas tres primeras filas, justamente en línea con este ejemplo, podemos notar de que a menor temperatura, mayor vulnerabilidad. A mayor temperatura, menor vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, podemos notar que aquellos píxeles que en un primer momento tenían el valor de 3, hablando de temperatura, luego pasan a tener el valor de 5, hablando de vulnerabilidad. Es el mismo territorio, es la misma área de estudio, solamente que la información que nosotros estamos recogiendo, o mejor dicho, interpretando de esta información del satélite, pasa a tener otra interpretación, otro valor, otro criterio, y sigue siendo la misma área de estudio. Entonces a eso se refiere con reclasificación. Es cuando nosotros una información que tenemos en un formato primario, sin haberlo alterado, hacemos un cambio de criterio para poder tener un nuevo output, un nuevo raster, con otro criterio, con otra variable. Acá la variable era temperatura y acá de vulnerabilidad. Entonces eso se refiere a la reclasificación precisamente. El siguiente geoprocesamiento es algo bastante básico que también es compartido con los datos de tipo vector, que es cuando nosotros necesitamos un área de estudio y para ello realizamos una extracción. Vamos a ver que esta extracción puede ser una extracción por máscara, como en este caso. A esta entidad de tipo vector se le denomina máscara cuando lo vamos a usar precisamente para poder delimitar un área de interés, un área de estudio. Como también podemos hacer esta extracción de manera manual. O sea, podemos delimitar manualmente dentro de nuestro canvas, dentro de nuestro lienzo. Podemos delimitar manualmente un área y evidentemente vamos a obtener ese subset o ese output que precisamente me delimita el área de estudio. Eso también se hace por diversos motivos. Es precisamente cuando queremos darle una prioridad a esta visualización o también para ahorrar espacio, porque recordemos que cuando nosotros hacemos procesamiento es un procesamiento a nivel de píxel. O sea, el algoritmo afecta a cada uno de los píxeles dentro de un raster y eso abarca recursos, abarca energía, abarca espacio de almacenamiento, abarca potencia de procesamiento. Entonces, si nosotros tan solo queremos procesar información en esta área, no tiene sentido destinar esos recursos precisamente a analizar todas estas áreas que no entran en mi interés, ¿no? Entonces, eso sería un criterio por el que usar el procesamiento de extracción. Este siguiente procesamiento se denomina vectorizar. Es cuando nosotros estamos yendo desde información raster a información vectorial, cuando estamos haciendo una generalización, teniendo en cuenta algún criterio determinado. En este caso, a grosso modo, nosotros podemos notar que esos píxeles que tienen una coloración de negro tienen un valor y los píxeles de coloración blanca tienen otro valor. Es tan solo un píxel de dos valores. Entonces, los píxeles que tienen valor de negro, al momento de vectorizarlos, podemos interpretarlos como un punto. Y cuando nosotros tenemos que los píxeles siguen una suerte de comportamiento lineal en su distribución,
podemos notar de que acá se está formando una línea si lo quisiéramos vectorizar. Lo propio sería si es que hay un conglomerado, un pequeño clúster aquí, entonces lo que tendríamos que hacer es interpretarlo como un polígono. Vamos a ver más adelante en nuestro ejemplo. Para hacer un ejemplo de todos estos procesamientos vamos a usar tan solo un raster, apoyados con alguna información vectorial, pero vamos a usar básicamente un raster para poder ejemplificar algunos de estos procesamientos, que evidentemente existen muchísimos más, solamente que estos son uno de los más básicos que debemos conocer para poder tener un desempeño eficiente cuando estemos haciendo nuestros procesamientos y generación de posteriores productos, ¿no? Y el siguiente procesamiento que podríamos comentar es el de reproyectar, que es muy importante precisamente porque de la información que nosotros estemos analizando, es muy probable que también necesitemos el cálculo de geometrías. A pesar de que estamos en raster, también es importante tener en cuenta la necesidad de poder procesar geometrías, de calcular geometrías, como por ejemplo áreas y perímetros de la información que nosotros vayamos a procesar. Entonces, cuando hablamos de reproyectar, estamos hablando de que nuestra información en formato raster pasarla de un sistema de referencia de coordenadas a otro. Generalmente vamos a estar hablando entre geográficas y UTM. Geográficas es cuando, nosotros lo usamos cuando es un raster de gran extensión. Y UTM lo usamos para áreas más locales, dándole prioridad precisamente al cálculo de áreas y de geometrías, ¿no? Porque UTM es el sistema de proyectado de coordenadas donde usamos metros, básicamente, ¿no? Perfecto. Entonces acá hemos tratado de escribir un poquito a detalle lo que viene a ser algunos procesamientos de tipo raster, consolidando la información. Resampleo es precisamente alterar la resolución espacial, aumentar o disminuir el tamaño del píxel, teniendo en cuenta que hay una evidente generalización y por ende una pérdida de información, precisamente porque estamos generalizando algunos valores, como en este caso, ¿no? Que hay unos valores que se pierden. Reclasificación es cuando nosotros cambiamos en el enfoque de la presentación de nuestra información. Cuando nosotros establecemos algunos rangos para poder tener una nueva información clasificada. Y cuando estamos hablando de extracción, estamos hablando de darle prioridad a una determinada área para precisamente poder ahorrar memoria, para poder ahorrar espacio de almacenamiento, o simplemente para poder darle prioridad en la visualización y presentación de nuestra cartografía, ¿no? Luego podríamos hablar del proceso de vectorizar, que es cuando estamos pasando de información en formato raster a vector, teniendo en cuenta la distribución espacial que tengan algunos píxeles que tengan características en común, ¿no? Como en este caso puede ser puntos, puede ser un comportamiento lineal o un conglomerado, que da origen a puntos, a líneas o polígonos. Y habíamos comentado también lo de reproyectar, que es pasar de un sistema de referencia de coordenadas a otro, ¿no? Según los intereses que tengamos y según la extensión del raster que estemos utilizando. Entonces, sin más dilación, vamos a la parte práctica. Estas tuerquitas, recuerden que siempre nos indican que vamos a comenzar a trabajar. Entonces vayamos a QGIS, ya deben tener abierto su QGIS.